Muy buenos días, tardes, noches, de madrugada, después de un café, al comer pan. No coman pan. Estamos hoy nuevamente en Self Care en compañía de Marisol Barranco y, por supuesto, del doctor Ángel Antonio Licona, eminencia que tenemos el día de hoy. Doctor, por favor, ayúdanos a presentarte de una mejor manera. Platícanos un poco de ti. ¿De dónde vienes? Muchas gracias. Pues yo hago medicina, estudio medicina en la Universidad La Salle, ahí en la parte sur de la ciudad, ahí está la facultad. De ahí te gradúas y entras a la especialidad. La especialidad es ginecología y obstetricia. Eso lo hago en el Instituto Nacional de Perinatología, que se ubica ya de este lado más céntrico hacia Reforma y Periférico. Y después de eso busco cursos de alta especialidad, ¿no? La idea es como abarcar un poquito más del campo quirúrgico que lleva la especialidad, que ha sido siempre el atractivo para mí. Y entonces hago cirugía laparoscópica, que es esta cirugía de mínima invasión, a través de la cual se resuelve pues mucha de la patología de los ovarios, del útero, en general, de la ginecología. Después de eso hago un curso de uroginecología. Esto es un curso de alta especialidad en el Hospital Español, con el doctor Ureta, que es el titular todavía, también ya un doctor de mucha trayectoria. Y entonces ya me dedico a trabajar en la ginecología en medio privado, en medio particular. Así es. Uroginecología, ginecología, obstetricia y medicina. Vaya, bastante tiempo de estudio en este tema, ¿no? Sí. La medicina siempre tiene ahí como una traducción en tiempo pues, obligada de unos, pues al menos 10, 14 años, ¿no? Más o menos. Pues sí. La verdad es que la misma estructura de la medicina en México creo que tiene sus cosas buenas. El colegio de cada especialidad, el consejo de cada especialidad, de alguna forma te dan las herramientas para mantenerte actualizado y para pues, estar participando en cursos, en congresos. Claro. Ya sea académicamente presentando trabajos y documentos o tan solo pues actualizándote en los temas, ¿no? Y la vanguardia, ¿no? Por supuesto, la vanguardia. Oye, Doc, ¿de dónde nace ahora? Ahora sí podemos empezar con eso. ¿De dónde nace la ginecología para el doctor Licona? Pues mira, una vez que escogí estudiar medicina, que fue hace muchos años, la verdad es que no es como ahora, ¿no? Que tienes como un campo de 45 posibles cosas a qué dedicarte, ¿no? Tal vez mi época era un poco más clásica, ¿no? Yo tenía el conocimiento de contadores, de médicos, de abogados, profesores, maestros, ¿no? La docencia, con mis padres, todo esto. Y entonces, de esas, pues yo hoy lo veo un poco limitado, pues la medicina era lo único que me interesaba, ¿no? Y sí tenía yo por ahí libros, ya desde la secundaria, que ya leía cosas como más por interés, ¿no? Enfocados a esta parte de la medicina. Pues esta parte del funcionamiento del cuerpo realmente fue lo único que me interesaba como para meterme más a fondo, ¿no? Y ya, la ginecología, esa surgió durante el transcurso de la carrera porque tiene mucho campo de aplicación, ¿no? No solo es el embarazo, no solo es la parte obstetricia, tiene un campo ginecológico que abarca, pues, ¿qué te digo? Cuestiones hormonales, menopausia, climaterio. Claro. Cuestiones quirúrgicas que tienen que ver con todos los órganos, por eso digo que es la ginecología. Sí. Patología, curso de útero, de ovarios, por supuesto, glándula mamaria. Sí. Tiene cirugía en esta parte externa, ¿no? La parte de cirugía vaginal, que también es algo que se ha ido como perdiendo un poquito, como en las nuevas generaciones. Pues sí, porque surgen otras subespecialidades, como la uroginecología, y entonces ciertas patologías ya no las ve solo el ginecólogo, las refiere a esa subespecialidad, ¿no? Por supuesto. Entonces, tienes cirugía abierta, tienes cirugía vaginal, laparoscópica, tienes patología de varios órganos, entonces la diversidad es mayor, ¿no? ¿Te gusta la teoría? Pues la parte endocrino, la parte hormonal, la parte de climaterio, ¿no? Que también, pues, ¿qué te digo? Sí o sí, todas alcanzan ese rango de edad en que tienes que valorar esa parte de enfermedad. Entonces, es muy completa, ¿no? En esa parte, en mi criterio, a diferencia de otras especialidades, pues aquí encontré ese confort, ¿no? Claro. La parte teórica, la parte quirúrgica y bueno, el trato.
el trato. A mí particularmente se me hace difícil ver niños, ver recién nacidos. A mí lidiar con ellos. Exacto, ¿no? Todo, ¿no? Empezando por los propios, ¿no? Entonces, bueno, es difícil la medicina, ¿no? Es un contexto muy complicado. Entonces, pues bueno, este es un campo con las mujeres en todo su rango de edad. Básicamente las empiezas a ver a partir de los 17, 18 años, según la norma oficial. Ok. Y entonces, pues abarcas todos los grupos de edad, abarcas diferentes patologías. Es muy completa. Ok. Esa fue la razón por la que escogí ginecología. Estudiar más todavía. Es interesante. Sí, ¿no? Se estudia, sí tienes mucho campo de aplicación. Fíjate que antes de continuar, me dio la curiosidad también porque comentaste el tema de lo hormonal, ¿no? O sea, nosotros nos enfocamos casi siempre en lo físico, en lo quirúrgico, en todo esto, pero la parte hormonal también. Qué interesante, porque va muy ajeno a lo tiroideo y paratiroideo, me imagino, ¿no? Fíjate que lleva una interacción, ¿no? Con varias de estas cuestiones hormonales que nacen o surgen a partir del cerebro. La cuestión de tiroides que mencionas también tiene una implicación y una intervención en la clínica que tú veas del propio ciclo menstrual, por ejemplo, del propio comportamiento del ovario con respecto a la ovulación y el ciclo. De ahí abres el espacio de la fertilidad, ¿no? Otro gran campo de la medicina. No es mi especialidad, mi subespecialidad, pero también abres por ahí, tienes varias cuestiones que atender, ¿no? Prolactina, otras cuestiones hormonales, andrógenos. Sí, es muy completo, ¿no? Tiene una interacción muy amplia. La prolactina bien relacionada con toda la parte de lactancia materna, ¿no? Pues lactancia materna, algunas veces que estás en otra etapa, no lactando y hay elevaciones, se relaciona también con otras cuestiones, enfermedades, incluso a nivel del cerebro. Ajá. Entonces, estos niveles, cuando se salen de control, repercuten en el ciclo menstrual, por ejemplo. Claro. Entonces, puedes tener ausencia del ciclo menstrual y tú estar pensando en una patología solo de ovario, solo de útero. Y no, hay otras cuestiones de fondo, ¿no? Como la prolactina, como tiroides. Ahorita mencionó algo muy importante, la parte de en qué momento es ideal para la mujer el acudir a su primera consulta ginecológica. Y usted comentó que de acuerdo a la norma es a partir de los 17 años, 18 años, ahí se hace la transición. Por supuesto, el desarrollo empieza desde antes, lo sabemos. La menstruación, los cambios de la pubertad propiamente pueden empezar desde los 9, 10 años, ¿no? Entonces, ya desde entonces tienes interconsulta con la gente de pediatría que te manda al paciente por cambios en este desarrollo. Pero bueno, se puede interactuar, se puede intervenir de forma conjunta, donde ya se sugiere, ya que tu revisión sea constante, entre otras cosas, con el ginecólogo, pues es a partir de los 17, 18 años, ya en esta revisión que acostumbramos manejarla como anual, ¿no? Claro, toda la parte del chequeo, ¿no? Exactamente. Cuando llega a haber casos en los que las niñas empiezan a menstruar a una corta edad, ¿van antes a consulta con usted? Sí, por supuesto. Entonces tú tienes ahí unas etapas de crecimiento, de desarrollo muy específicas, muy determinadas, y entonces ahí te toca determinar cuándo requieres a otra especialidad, como el endocrinólogo, porque pueden venir por patologías de glándulas suprarrenales, de cuestiones a nivel del cerebro, ¿no? Entonces sí es mucho más completo. Okay. Por supuesto, el primer contacto es el pediatra, después puede venir el ginecólogo y ahí tú determinas si es algo que tú vas a vigilar o vas a dar un tratamiento, o tiene que ir con el endocrinólogo, ¿no? Porque requiere así. Okay. Algunas ocasiones lo contrario, ¿no? Cursan la barrera de los 17, 18 años, no hay cambios, no hay periodo menstrual, hay otro tipo de alteraciones, ¿no? Es muy amplia la gama de posibilidades, pero entonces también eso es lo que... Por eso se deriva, ¿no? Y para un cierto tiempo, 17, 18 años, ya tienes que estar en la revisión del ginecólogo y a partir de ahí, pues, ¿qué te digo? Hasta los 65, 70 años en promedio, hay cuestiones que revisar del ginecólogo, ¿no? No es que después de los 65, 70 no haya otras cuestiones, solo que ya la estadística, la probabilidad de alguna enfermedad, pues ya se orienta más a otros campos, ¿no? Corazón, pulmones, cerebro, algunos otros campos, ¿no? Pero sí vigilamos la revisión básica, sí la revisamos más o menos como hasta los 65 años. Ok.
¿A qué edad dejan de realizar el Papá Nicolau? El Papá Nicolau es una revisión, es un estudio de screening, le llamamos nosotros, de prevención, para identificar lesiones por virus del papiloma, ¿no? Entonces, tomas una muestra del cervix, la mandas al patólogo y el patólogo, entre otras cosas, te revisa eso. Cuestiones por hongos, algunos parásitos, infecciones de transmisión sexual, incluso pueden aparecer ahí, se ven identificadas, y el virus del papiloma. Y entonces, la recomendación es a partir de que tienes relaciones sexuales y hasta los 65 años, más o menos, ¿no? Por supuesto, estos criterios pues tienen un poquito de cambio, ¿no? Según la clínica de la paciente. Si hay una paciente que sí tuvo alguna patología, por ahí de los 50 años, 55, pues a lo mejor le vas a dar un mayor seguimiento en base a su evolución los siguientes 5 años y entonces ya no son 60, 65. A lo mejor tienes que extenderte un poquito más, ¿no? Claro. Pero entonces, por hacerlo fácil en términos quizá un poco didácticos, te puedo decir que desde que inicias relaciones hasta los 65 años es sugerible hacer el Papá Nicolau. Y mantenernos en esta vigilancia, ¿no? Ok. Digo, siempre la prevención y los cuidados anuales consecutivos. Esa es la idea, ¿no? La medicina tiene esta etapa de prevención, que es revisar al paciente sano para ver si determinas un factor de riesgo, determina ya un tratamiento para una patología y bueno, ya la evolución y el tratamiento que requiera después, ¿no? Ok. Hoy quisiéramos ahondar, digo, este tema general es muy importante, es una expresión más allá de lo que a lo mejor era el contemplamiento de esta plática, gracias, pero quisiéramos enfocarnos en 2 temas que nos han causado mucha atención de años para acá, ¿no? Uno, y el principal, del que tenemos duda ahorita, es el prolapso de vejiga, ¿no? Uh-huh. El tema de uroginecología, en el que también eres experto en esta parte, ¿qué es este tema del prolapso, bueno, de suelo pélvico, ¿no? De vejiga. Este es un espacio que, te digo, ya se vio la necesidad de una subespecialidad o cursos de alta especialidad que se dedican específicamente a esto. Uh-huh. Tú tienes una musculatura, una estructura pélvica que le da un soporte, que le da una anatomía estable a esta parte baja del cuerpo, que es la parte pélvica. Uh-huh. Y entonces hablamos de prolapso o caída de diferentes órganos. El útero puede tener un prolapso, es decir, de sus tejidos de sostén y ubicación natural, descender a otros tejidos, a otros planos. Uh-huh. Incluso por vagina, incluso fuera del cuerpo a través de la vagina. Entonces, sí son casos que llegan a ser un poquito impresionantes justo por su naturaleza como exacto, como fuera de la anatomía regular y normal. Entonces, el útero puede sufrir un prolapso, que es esta caída-descenso. La vejiga puede tener este descenso también de su plano natural. La uretra, este conducto con el que sale finalmente la orina de la vejiga, uh-huh, también tiene estas modificaciones, uh-huh, ¿no? En su relación anatómica, tú tienes el útero, la vejiga por delante, la zona rectal y el intestino por atrás. Entonces, esta parte posterior del intestino también puede sufrir un prolapso, sí, y se manifiesta hacia la única zona natural que tiene como vía de salida. Entonces, se manifiesta a través de la vía rectal o se manifiesta a través de la propia cavidad vaginal. Entonces, aquí hay factores de riesgo muy específicos, muy bien determinados. Por ejemplo, 2 partos o más, ¿no? Este ejercicio mecánico del trabajo de parto, que fisiológicamente pues es lo correcto. Claro. Pero bueno, se ha relacionado este esfuerzo, este estiramiento, a veces contribuye a la pérdida del soporte, la fuerza de los tejidos, claro, años posteriores. De hecho, esa parte que comentaba del prolapso de útero era muy común anteriormente cuando tenían muchos hijos, ¿no? Exacto, ¿no? Tenemos una generación de mamás, de abuelitas que tuvieron pues 2, 3, 4, 5, 9, ¿no? Todavía las llegamos a ver con nacimientos a través de esta vía vaginal y entonces pues sí, está más relacionado. Te puedo decir también que en la práctica hemos visto que mujeres que tienen un parto o ningún parto
también experimentan algunas de estas patologías. Pues tan solo las mismas fibras de tejido, colágeno, etcétera, varias que están involucradas en que se pierda la fuerza de este tejido, ¿no? Claro. Entonces, partos, 2 o más partos, bebés que nacen por esta vía vaginal de más de 3,5 kilos, por ejemplo. Cuando se utiliza forceps, cuando hay un parto prolongado en relación a varias horas, etcétera. Entonces, hay varios factores de riesgo que identificamos. Okay. Y entonces de ahí pues partimos para establecer ahí cuál puede ser un tratamiento. ¿Podemos hablar que son factores genéticos y causales también? Sí, claro. Siempre va a haber alguna cuestión genética, sin ser específica o sin ser muy tema de herencia, por ejemplo, ¿no? No es algo que se herede propiamente, pero sí hay algunas veces que hay deficiencias, ciertas proteínas que sí se manifiestan en esto y bueno, pues terminan siendo parte de, ¿no? Ok, muy bien. Mira. Esfuerzos, ¿no? La gente que tiene no sé, algunas actividades extremas como el fisicoculturismo o como el levantamiento de pesas, todo esto, pues también llega a tener una presión extra a nivel abdominal que puede debilitar esto, ¿no? Y da algunas manifestaciones. Ok. Entonces, una de las causas comunes puede ser el esfuerzo, también el tema de partos prolongados o muchos bebés a través de la vía natural. Ajá. Otra de las causas que puede ser. Cuando en los partos utilizamos forceps, un instrumento metálico que está adaptado o creado para sujetar la cabeza del bebé y terminar la extracción. Claro. Y entonces también esto se ha relacionado. ¿Todavía se usan mucho los forceps, Doc? Sí. Es que muchos son muy subjetivas las palabras que ocupamos de pronto, pero yo te puedo decir que en los hospitales escuela que tienen un tema de docencia, enseñanza para los nuevos ginecólogos o médicos ginecólogos en formación, sí se usa más. Porque es parte del programa académico, tiene sus indicaciones, sus riesgos, sus complicaciones y la forma de resolver esas complicaciones. Entonces sí se lleva a una escuela y se ocupan más. En la medicina privada te puedo decir que en un país como México en el que el número de cesáreas aumenta o es muy alto, ¿no? Comparado con otros países que sí promueven más la vía vaginal de nacimiento, te puedo decir que en la medicina privada no tanto. No tanto. Es muy, muy bajo el porcentaje de médicos que se animan a usarlo, ¿no? Normalmente cuando ven alguna alteración, pues tratan de prevenirla por esta vía cesárea o se ven otras formas de prevenir un poquito desde antes, ¿no? Claro. ¿No? Y la propia naturaleza de ya la paciente pide un cierto grupo. La paciente pide la cesárea, entonces ya no te enfrentas a estas complicaciones del trabajo de parto. Claro. Adentro del canal de parto, que a veces pues tu único instrumento sí es el forceps, ¿no? Entonces sí se ha dejado de usar un poquito la parte privada. Okay. Entonces hablamos de que este tema puede ser causante de este mismo tema del prolapso, ¿no? Sí. Correcto. ¿Cómo podemos identificar? Creo que es algo muy común. Platicabas que sucede mucho en la población. ¿Cómo pueden identificar que puede estar viviendo un prolapso? Digo, hablando ya en un tema extremo, que es salida de órganos, es fuerte, claro. Pero ¿cómo podemos ir identificando que podemos tener un probable tema de prolapso? Pues mira, hemos hecho clasificaciones, se tienen cuestionarios muy específicos que ya están como documentados y tú ahí vas orientándote con esto al paciente, ¿no? Yo te puedo decir para un público general que la sensación de cuerpo extraño, literal, tú sientes que algo genera una presión desde adentro de la vagina, ¿no? Okay. La paciente refiere ya a esta sensación de cuerpo extraño, así se llama. Otra, pues, al tocar, al examinar, al revisar, al asear, claro, perciben que tienen este aumento de volumen o protrusión, ¿no? Claro. Y ya. Entonces, la parte clínica es así como se manifiesta en el 95% de las pacientes, ¿no? Okay. Insisto, hay diferentes grados, puede ser un grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Una clasificación muy común que utilizamos. La verdad es que los primeros 2 grados pueden no ser perceptibles por la paciente. Okay. Pero ya cuando alcanza esta estructura que desciende a nivel de la entrada de la vagina, pues ahí ya lo identificas, ¿no? Te digo, el aseo, la limpieza y ya, ¿no? Las relaciones. Puede ser ya, exacto, que ahí ya alguien note que algo se siente diferente, ¿no? Entonces, sí, y acuden. Y la otra, esto es cuando llegas, te digo, a un nivel 3 realmente.
Ahora, la mujer mexicana está, pues la verdad es que sí ha cambiado mucho en este acceso a la información, el tema de redes, el tema de publicidad, los planes propios de gobierno, pues sí ayudan. Entonces, la mujer los últimos 20 años se revisa más que antes, ¿me explico? Entonces, acudes al centro de salud, acudes al hospital, acudes al médico privado, se hacen campañas rotatorias para las comunidades que están un poquito más alejadas, digamos, de las entidades, y entonces ya hay un médico, una enfermera, un personal de salud que está identificando algunos de estos cambios en estos otros estudios, como la revisión del Papa Nicolau, como la revisión del área genital, pues por cualquier otra causa, ¿no? Claro. Estás embarazada, a veces hacen revisiones vaginales, y entonces ya desde ahí empiezas a notar que hay ciertas modificaciones, se lo comentas a la paciente y ella pues ya trae la cosquillita, y después del embarazo y ya que nace y que todo se regresa a sus tiempos, a sus formas normales en el cuerpo, pues acude intencionalmente a esta revisión, ¿no? Porque le habían dicho que podía haber tenido, por ejemplo, ¿no? La más común, pues la vejiga con cierto descenso o con cierta caída, ¿no? Es como lo refieren las personas en el día a día. Entonces, te das cuenta con otras revisiones, te das cuenta cuando percibes algo específico, u otro médico se da cuenta y te dice, aquí hay un foco rojo, ¿no? Okay. Lo más común, la vejiga, fíjate, ¿no? La vejiga que tenga un descenso, la vejiga que tenga ciertos síntomas, y en otras ocasiones se liga o empieza a aparecer otro síntoma que es muy, muy común también, muy importante, que es la incontinencia urinaria. Entonces, tú realizas esfuerzos, actividades tan sencillas como bailar, saltar, bajar las escaleras, levantarte desde una zona más baja en tu propio ángulo de gravedad, y entonces la mujer percibe que se le escapa. Puede ser un chorrito pequeñito, te digo, hay cuestionarios para establecer esto, pero pueden ser tan solo unas gotitas, o puede ser que simplemente se da cuenta en su ropa, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a notar que algo en la zona está funcionando diferente, y entonces acude, sin sentir un prolapso, sin sentir un cuerpo extraño, pero la función urinaria, pues la orienta a buscar esta atención. Claro. Entonces, ahí, pues ya eso es lo que vemos en uroginecología, ¿no? Determinar algunas otras patologías más específicas. Las más comunes por mucho, pues es esta, la incontinencia urinaria y el prolapso de los órganos pélvicos, que, insisto, van a dar al ginecólogo porque el conducto, el espacio anatómico que te permite evidenciar esta caída, pues es el espacio anatómico. Yo quiero aquí hacer el hincapié sobre todo, porque tenemos un público en cuestión de atención a ciertas personas, que desafortunadamente por actividades o porque todavía no entra esta parte de lo que decías, cómo el gobierno, la salud en México nos orienta o nos lleva a la atención. Las personas que no se atienden, que no van a sus chequeos anuales, inclusive ni cada 2 o 3 años, ¿no? Que empiezan a llegar a este tema de la incontinencia, ¿no? Esto es como que el parte grado 3 o 4, la incontinencia de esta probable enfermedad. Bueno, el prolapso es el que tiene ciertos grados. La incontinencia se mide con diferentes cuestionarios en cuanto a la intensidad, la cantidad que se expulsa, la frecuencia con que lo hace. ¿Me explico? Durante el embarazo puede haber ciertos cambios por volumen, por tamaño del útero, pues, que generan esta salida. Esa se evalúa de una forma. Cuando ya no estás embarazada, cuando ya no tienes ninguno de estos modificaciones anatómicas, entonces evaluamos de otra forma, ¿no? Y así es, intensidad, cantidad, frecuencia. Y vamos estableciendo. Hay diferentes tipos de tratamientos. Hay desde terapias con conducción de calor, cambios en el tejido, son muy comunes también en redes, que pueden generar eso, ¿no? Pequeños estímulos a nivel del tejido vaginal, con ganas de que este tejido vaya tomando fortaleza, vaya retomando un poquito de fortaleza. Como el famoso ejercicio de Kegel. Ándale. Hay terapias con instrumentos que buscan esto, para incontinencia, por ejemplo, leve, que llamamos. Hay ejercicios también muy tradicionales como los de Kegel, que consisten en educar al paciente para que identifique la musculatura
de esta zona de la uretra de la vejiga. Okay. Y de tal forma que con su repetición, con sus ciclos que establecemos, ahí es un poquito flexible el criterio, pero con varios ciclos de repeticiones, pues que establezcan esta práctica, ¿no? de fortalecimiento, como cualquier otro músculo que vas al gimnasio y estás ejercitando con una posición, con un peso, con un instrumento. Claro. Hay también para esta parte, ¿no? De hecho, ahorita he visto mucho en redes sociales que están subiendo mucho esta parte de los ejercicios de suelo pélvico. Exacto. Y creo que era un tema que anteriormente no se hablaba tanto y ahorita ya está saliendo un poquito más a la luz. Sí, hay diferentes aparatos en esta cuestión de aparatología, ¿no? Que va con la tecnología, que va con la tendencia más moderna. Hay equipos de radiofrecuencia y hay equipos de ultrasonido que van a generar esto, un estímulo local cuya finalidad es estimular, fortalecer esta anatomía, ¿no? Vaginal, uretral, los músculos que soportan, que llevan los esfínteres, que llevan el cierre, ¿no? Para que no haya escape de orina, por ejemplo. Entonces, todos estos son diferentes tipos de tratamiento. Okay. Por supuesto, también hay algunos que son quirúrgicos, Claro. en el que ya puedes ocupar diferentes instrumentos también, como una cinta para incontinencia, que hoy en día es el que promete mejores resultados, sobre todo a largo plazo, ¿no? Claro. Había otras técnicas antes, también cirugías que se hacían desde el abdomen, Sí. o vía vaginal. La malla. Exacto. En algún momento también se proponía utilizar mallas como tal, un tejido que no es parte del cuerpo, más extenso. Se ha visto que las complicaciones pueden ser severas, entonces se ha ido dejando de usar. Literal, la malla se ha ido dejando de usar para esto. Lo que se utiliza es una cinta de incontinencia, que sí es un material, pero en términos de extensión es mucho más breve. Okay. Me das de cuenta que es una cinta de unos 25 o 30 centímetros que se adapta al tamaño y termina generando como un soporte aquí abajo de la zona de la uretra, Ajá. así, lateral, como una hamaca, como un soporte. Sí. Y esto termina generando pues esa fibrosis cuando la adapta el cuerpo, cuando la adhiere, y entonces genera ese soporte, ¿no? Okay. Entonces, hay otras cirugías también de modo convencional, a través de la vagina o a través del abdomen. Pero bueno, pues se va buscando cuál es la que te va dando mejores resultados a largo plazo. Entonces, el procedimiento más innovador hasta el momento y que ha tenido mejores resultados es la cinta, que es como una casita, ¿no? Como una cunita para la vejiga. Exacto. La aparatología, Ok, que ayuda en niveles o intensidades leves, ok. y en términos quirúrgicos, dependiendo del resto de las estructuras, la cinta de incontinencia es un buen instrumento, ¿no? Para mejorar calidad de vida, ¿no? Ahora, si tienes un tema de prolapso que acompaña esta incontinencia, pues entonces recurres a otros estudios como urodinamia, por ahí se puede comentar, y recurres a otras cosas que te ayudan a integrar toda esta función, ¿no? De la parte genital. Si tienes un prolapso del útero, por ejemplo, pues tienes que reparar eso, ¿no? Se hace mediante otros procedimientos. Entonces, la cinta para incontinencia solo es para la incontinencia, ¿no? La colpoplastía, la histerectomía vaginal, la reconstrucción propiamente, pues eso ya depende también la paciente, la edad de la paciente, ¿no? Y algunas características que tenemos que tomar en cuenta para eso. No es el mismo tratamiento que tú le ofreces a una mujer de 45, 55 años a una mujer de 60 años que tiene alguna de estas patologías, ¿no? Claro. Hay variables. Claro. Ajá. Entonces, es un tema muy clínico de observar, ¿no? Sí, la exploración, o sea, integrar el diagnóstico es absolutamente clínico. Te apoyas con algunos otros estudios, por supuesto que los hay, pero la exploración clínica es la base. Okay. De ahí estudios que nos puedan ayudar. Digo, sin sustituir nunca se avancen primero estudios antes de ir al médico, ¿no? De preferencia. Pero, ¿qué puede ser? ¿Cuál nos comentaste? ¿El estudio? Bueno, empezamos con estudios, por ejemplo, de urocultivo, ¿no? Para determinar si hay infecciones y esto está generando un fenómeno irritativo y a su vez la salida escape, ¿no? Básicamente, la exploración física y a partir de ahí determinas otros estudios. Okay. Ultrasonidos, que también cada vez van haciendo más específicos para esta musculatura, esta parte anatómica. Tomografía, resonancia magnética algunas veces. Urodinamia, también es un estudio muy, muy específico que
que usa la gente de uroginecología. No, ya tiene un ratito, pero sí es muy complejo. Okay. Incluso su análisis, su interpretación requiere un conocimiento, sí, muy específico. Me suena a arco en cedo, cosas así. Ándale. Como sí. hemodinamia acá. Sí, es un estudio que está con un monitor, con unos circuitos, con unos electrodos conectado a esta parte de la zona genital para medir esto. Volumen, fuerza, mediciones muy específicas, ¿no? De la musculatura y de la capacidad de la vejiga. Ok. Vamos a hacer extensivo un poquito este tema. Vámonos a la parte del tratamiento quirúrgico que ya hablamos. Recuperación, tiempos de recuperación, ¿cómo se llama? Y alta, llamémoslo así. ¿Qué sigue? Siguiendo el buen camino adecuado de tus... Exacto. Sí. Tengamos una buena evolución. Yo te puedo decir que la cirugía, el tratamiento en general de la incontinencia o el prolapso, pues te puedo decir que cumple criterios muy naturales hacia semana 15 días de recuperación en los que la paciente no está incapacitada. Camina, sube, baja escaleras, cocina, hace su vida normal. Se revisa el proceso de cicatrización, cuál haya sido el abordaje. Se tienen cuidados, higiene de la herida, pero yo te puedo decir que en una semana puede estar en sus actividades regulares y normales, ¿no? Hablando de no levantar. Exacto, se evitan ciertos esfuerzos. A veces tienes que platicar con la paciente. Bueno, me dice, ¿puedo cargar algo de más de 30 kilos? Pues yo le diría, pues no, o sea, ¿cuál es tu necesidad después de los 50 años de edad de estar cargando cosas de más de 20, 30, 40 kilos? ¿Me explico? Entonces depende de cada paciente. Okay. Pero sí, la idea es que se integre a su actividad laboral, natural, normal, en un tiempo muy breve. Okay. Tanto como 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas. Sí. Una alta bien. Siguen indicaciones. Sí, y de ahí la revisión se va estableciendo según las condiciones, pues a los 6 meses o cada año ya te sigues con tu revisión anual. ¿Requiere terapia, fisioterapia o alguna...? Sí, parte de la terapia que se ofrece, algunas requieren este tipo de ejercicios, que te digo, con algún cierto tema de aparatología que genera esto, algún mantenimiento a largo plazo, pero bueno, eso ya lo va determinando el médico, ¿no? Según el caso. Ok. Doc, se nos está acabando el tiempo. Muy bien. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues mira, yo estoy en el consultorio en el Hospital Ángeles Acoxpa, consultorio número 10, Hospital Ángeles Londres, consultorio número 700 de la Torre Frontera. Y bueno, en redes también, ahí tengo dr.angelicona en Facebook y en Instagram, hashtag Angelicona. También ahí tenemos alguna publicación de todas estas niveles de atención. Perfecto, Doc. Lo voy a estar aquí. Bueno. Les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Por favor, ayúdenos a seguirnos y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los próximos videos que estaremos subiendo. Hasta luego.